Hola, hola gente linda de Costa Rica, México y Latinoamérica que nos están viendo en un programa más de Resetea tu Universo. Para nosotros es un honor volver a contar con ustedes que nos estén viendo, que estén compartiendo con nosotros un momento de su tiempo para un tema de crecimiento personal, de crecimiento familiar, en momentos en que la sociedad de repente están un poco convulsas. Hoy tenemos un programa súper especial. Lamentablemente, Dani no nos acompaña por una situación personal, pero como dicen, el show debe continuar. Entonces, Dani, te mandamos un saludo muy caluroso desde Costa Rica. Hoy vamos a estar tocando un tema sumamente interesante y sumamente importante para lo que es el ser humano. Y este es el tema de la autoaceptación. Y para poder entender el tema de la autoaceptación, tengo tres invitados fundamentales. Uno, tenemos a Alina Soto, costarricense. Alina es intérprete de Lesco en Costa Rica, que son la lengua de señas costarricenses, ¿verdad? Y adicional a esto, ella es la fundadora de la Asociación de Treacher Collins en Costa Rica. Y para poder hacer todavía más enriquecedor el programa, tenemos a dos intérpretes de Lesco, que sería la lengua de señas costarricenses, que sería Iris Hernández, y también tenemos el honor de contar con David Hernández, que es el intérprete de lenguas de señas mexicana. Así que, Alina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, William. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por invitarme y gracias por aceptar la idea de tener a dos intérpretes acompañándonos. Para mí es muy importante porque yo, entre otras cosas, me dedico a promover la inclusión y creo que si la promuevo también la tengo que vivir, y por eso quiero que esta información puedan verla todos mis amigos sordos, tanto de Costa Rica como de México. Buenísimo. De verdad que muchísimas gracias. Para nosotros es un honor y creo que el tema que vamos a tratar contigo es sumamente importante porque como seres humanos a veces no nos aceptamos por muchas razones. No nos aceptamos por lo que la sociedad dice, porque lo que la familia dice, o no nos aceptamos porque no nos gusta algo de nosotros físicamente. Y el tema de la autoaceptación actualmente es fundamental en lo que es la sociedad. Entonces, Alina, quería empezar contigo que nos cuentes un poco de lo que es el Treacher Collins, ¿verdad? Que eso es algo que también la gente se puede decir, bueno, ¿de qué me están hablando? Pues sí, que me parece súper bien que empecemos por ahí, porque también la gente podrá decir, bueno, ¿y quién es esta muchacha? ¿Y por qué me viene a decir a mí cómo me tengo que aceptar yo, verdad? Claro. Y quiero contarles que yo soy una persona que ha tenido que vivir precisamente ese proceso de aceptarse a sí misma y que no ha sido nada fácil. ¿Por qué? Porque yo nací con el síndrome de Treacher Collins, que consiste en una serie de condiciones que hacen que una persona se vea diferente y tenga además una condición física diferente. Por ejemplo, las personas con este síndrome nacemos sin pómulos, sin orejas o con orejas pequeñitas. Además, nuestra tráquea es muy chiquitita. A veces nacemos sin párpados también. Y entonces todas estas cositas que te estoy contando hacen que la alimentación, la respiración, el lenguaje y la audición, bueno, y la vista también, se vean afectados. Entonces, este síndrome no es una enfermedad, no es un padecimiento, pero como reúne todas esas características, casi siempre genera una discapacidad. Y por eso es que a mí me gusta siempre contar mi historia y contar cuál es mi condición, para que la gente primero aprenda sobre esto y se lo pueda transmitir a otras personas. Y si de pronto conocen a alguien con esta condición, puedan entender de qué se trata, y también para que sepan que cuando uno nace con una condición así, debe de aprender a aceptarse a sí mismo. Pero como vamos a hablar más adelante, se trata de un proceso que no es nada rápido. Sí, claro, no es nada rápido y tras de eso vivimos en una sociedad en la que lo físico es lo más importante, ¿verdad? Entonces, no solamente te discriminan por ser gordito o te discriminan por ser pequeño o enano o te discriminan por ser inclusive hasta por algo básico como orejón, narizón, dientón, ¿verdad? Siempre te están poniendo etiquetas. Entonces, cuando hay un cúmulo de apariencias físicas que se juntan
y que la gente no está acostumbrada, es todavía muchísimo más difícil para las personas poder aceptar este tipo de situaciones. Entonces me gustaría saber, Ali, desde tu infancia, ¿cómo fue ese proceso de aceptación o de inclusive qué tanta discriminación tuviste? El famoso bullying, que para mí es un término muy nuevo porque antes era simplemente te estaban molestando, pero es un bullying. Entonces quiero saber tu experiencia, cómo lo superaste. Sí, claro, como vos decís, cuando uno nace con una condición así tan particular y que especialmente es visible en los ojos de los demás, la verdad es que la vida no es nada sencilla. Cuando yo nací, mi familia afortunadamente tuvo una visión bastante vanguardista para su época y supieron cómo atenderme. Incluso mi mamá fue la que logró encontrar mi diagnóstico y realmente me crié en una familia que nunca me trató con ninguna distinción, siempre me trataron como a cualquier otra. Así como me daban, digamos, cosas que me gustaban, así también me castigaban cuando yo no necesitaba. Pero cuando ya tocó la época de salir de la casa e ir a interactuar con otras personas, otros niños, fue cuando me topé con la realidad y me di cuenta de que el mundo no era tan bonito como en la casa, porque la gente se me quedaba viendo, siempre grandes y pequeños se me quedaban viendo, me preguntaban cosas como que por qué yo tenía los ojos de esa manera, que por qué yo hablaba de esta otra forma, que por qué yo no les escuchaba tal vez al 100% cuando me hablaban. Eso en el mejor de los casos. Pero además me enfrenté, como decís vos, a ese bullying. En aquel tiempo no tenía ese nombre, pero que siempre ha existido y que es terrible. Y me acuerdo, por ejemplo, que mis compañeros y hasta las maestras pensaban que yo tenía alguna condición cognitiva, lo que mal llama a la gente un retraso mental, ¿verdad? Y entonces consideraban que yo debía recibir un trato diferente, me veían como por debajo del hombro y siempre me estaban, o sea, siempre encontraban la manera de burlarse de mí. Los niños pueden ser muy crueles, todos lo sabemos, ¿verdad? Y muchas veces es por influencia de sus padres, a veces es por ignorancia, pero por las razones que sean pueden hacer que uno se sienta súper, súper mal. Entonces, mi paso por la escuela es algo que me alegra mucho de haber salido de eso hace mucho tiempo, porque no voy a decir que todos los días eran horribles, pero lo cierto es que sí se caracterizaban porque yo tenía que andar como a la defensiva, protegiéndome. Por ejemplo, una de las experiencias que a mí más me ha marcado y que siempre lo cuento, no con el afán de victimizarme jamás, sino de crear conciencia, es cuando yo estaba en quinto grado de la escuela, que me acuerdo que además fue un año convulso para mí, porque en ese año mis papás se divorciaron y bueno, ya esas cosas siempre afectan a los hijos, ¿verdad? Claro. Y me acuerdo que yo me he ido para el recreo, para variar me quedé hablando con alguien, no me di cuenta que los tocaron y cuando me di cuenta que debía volver al aula, ¿verdad? Llego yo en carrera y veo cómo mis compañeros habían movido los pupitres, las mesas, de esta manera. Normalmente en un aula todas las mesas están así como al lado y viendo hacia la pizarra, ¿verdad? Pero todos mis compañeros habían movido sus pupitres, todos hacia un lado del aula y me habían dejado a mí completamente al otro aparte. Entonces, en el momento como yo estaba acostumbrada a recibir un trato así, pues no lo vi como mayor cosa. Pero lo que sí me afectó es que me acuerdo que todos empezaron a tomar como un basurero, la cesta, la basura. Y de uno a uno iban tomando así como digamos, la basura y me la tiraban a mí. Y decían, la basura al basurero. Y yo me acuerdo que yo en mi mente yo decía, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? O sea, yo tenía claro que yo no era basura, pero obviamente eso me hizo sentir horrible. Y llegué a la casa contándole a mi mamá y lloré, no me acuerdo ya cuántos días, porque no entendía por qué no podían ver más allá de mi apariencia y por qué me tenía que tratar de esa manera. Ahora, cuando entré al cole, fue peor, porque esa es la época en la que los jóvenes empiezan a fijarse más en lo físico, ¿verdad?
a los muchachos ya les empiezan a gustar las muchachas y ya empieza todo esto de empezar a salir y de tener citas y todo, y la verdad es que a mí no me fue muy bien con eso, porque no porque yo no pudiera, o no porque yo no quisiera salir con alguien, sino porque de nuevo todos se fijaban en que yo tenía los ojos chuecos, en que mi sonrisa tal vez no era la más bonita, en que mi cara se veía rara, en que tal vez yo no escuchaba muy bien, y de nuevo fui víctima del bullying horrible. Y aunque sí, claro, yo recuerdo buenos momentos, no lo puedo negar, lo cierto es que toda mi época escolar y colegial se vio marcada por los insultos, las bromas, las miradas horribles, como dije antes, no solo de mis compañeros, sino muchas veces hasta de los profesores o de los papás de los estudiantes que como no sabían qué hacer, optaban solo por quedarse viendo y tal vez apartar a sus hijos como si yo fuera un bicho raro. Claro. De hecho, Lina, una vez cuando estábamos conociéndonos vos y yo, porque bueno, para la gente que nos está viendo, Alina y yo hemos trabajado en la parte académica durante ya bastantes años, ¿verdad, Alina? En la cual yo he impartido cursos a personas sordas y Alina ha estado de intérprete. Y ahí hemos estado conociendo, conversando, hemos hecho una muy buena amistad. Y una vez, conversando con Alina, yo le preguntaba, o sea, ¿qué tan difícil puede ser para una persona que tiene Treacher Collins y que no sabíamos en el país que existía? Porque de hecho, Alina, me corriges, pero cuando con nosotros conversábamos prácticamente eras la única. Ajá. De hecho, o sea, me acuerdo que al terminar el trabajo en conjunto fue cuando yo creo que fui a Europa, me parece, ¿verdad? Ajá. Nosotros terminamos como un fin de año, algo así, y yo iba para Europa, hablamos del viaje, sí, ya me acordé. Y en ese viaje fue cuando yo conocí a otras personas iguales a mí, y a Ajá. partir de ahí mi vida empezó a dar un giro súper bonito, pero por mucho tiempo yo crecí pensando que yo era la única persona que tenía esa condición en este país. Entonces, que me tenía que enfrentar a las miradas de la gente, al bullying de mis compañeros, no tenía yo una referencia a quien volver a ver para decir, ah, mira, me parezco a esta persona, o le puedo ir a contar a esta persona cómo me siento y me va a entender al 100%. Y yo creo que eso tuvo muchísima incidencia en que yo no me pudiera aceptar a mí misma. Porque como vamos a hablar más adelante, para poder lograr eso se requiere de algunos recursos que en el momento no puedo culpar a nadie, yo no los tenía. Claro, porque eran recursos que ni siquiera la misma sociedad, ni los mismos médicos, ni la misma política tenía, ¿verdad? Para poder decir, hay una referencia para entender lo que es tener un Treacher Collins, ¿verdad? Y como tú dices, o sea, pasaron 20 y resto de años para conocer a alguien en la misma situación y tuviste que pasar, como decimos en Costa Rica, el charco para llegar a conocer. Claro. Y es ahí al tema al que queremos llegar, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr aceptarnos a nosotros mismos, cerrar ciclos, perdonar a quien hay que perdonar y empezar a generar un futuro diferente para nosotros? Yo estoy completamente convencida de que haber encontrado a mis pares, en este caso en España, conocí a dos mujeres, Vicky Bendito y Susana Lázaro, fue como el punto de partida para que yo pudiera verme al espejo y aceptarme y decir, me amo como soy. Y eso es algo súper importante porque al tener yo esta oportunidad de poder verme reflejada en otras personas y preguntarles cosas que nadie más me hubiera podido responder, aunque se lo preguntara, y poder contarles mis experiencias y encontrar esa empatía y ese sentimiento de que somos iguales, fue algo que me permitió decir, ok, ahora sí, ya sé, no soy la única. Y ya sé que hay otras personas, tal vez no a la vuelta de mi casa, sino del otro lado del mundo, pero las hay. Y si esas personas lograron avanzar y lograron dejar atrás sus miedos, sus temores y sus vergüenzas, yo también lo puedo hacer. Y en realidad eso cualquiera lo puede hacer. Yo, en una entrevista que tuve hace poco, en un programa aquí en Costa Rica, precisamente
hablé sobre este tema un poquitito, de cómo podemos nosotros aceptarnos. Y hay 3 cosas que me gustaría mencionar antes de seguir hablando sobre mí, para que la gente pueda decir, bueno, ajá, esa historia a mí cómo me va a ayudar, ¿verdad? Y creo yo que para poder lograr aceptarse a sí mismo, amarse a sí misma, una persona lo primero que tiene que hacer, y es lo que a mí me funcionó también, es reconocer lo que no nos gusta de nosotros mismos. Porque yo cuando viajé a Europa, claro, iba con otra idea. Yo no era que iba con una misión de decir voy a aceptarme a mí misma, sino que iba porque iba a ir a conocer a otra gente, iba a ir a pasear. Pero lo cierto es que en el momento que yo pude sentarme a la mesa con estas personas y no solo hablar y decir qué emoción encontrar a alguien como yo, sino poderle decir, es que esto no me gusta, no me siento bien con esto, siempre me he sentido culpable por esto otro, o esto siempre me ha dado vergüenza, eso me permitió decir, ya sé qué es lo que no quiero de mí. Y a partir de ahí, dar el siguiente paso. ¿Y cuál es ese siguiente paso? ¿En qué me ayudaron mis amigas a mí para lograrlo? El siguiente paso es pensar en qué es lo que yo sí quiero para mí. Porque, de nuevo, si yo ya sé lo que no me gusta, pero me quedo ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta, nunca voy a salir de ese hueco, como decimos aquí. Entonces, identifico las cosas que no me gustan, se las digo a quien se las tengo que decir, y a partir de ahí empiezo a pensar, bueno, ¿qué quiero yo para mí? Este viaje, por ejemplo, me ayudó a mí a darme cuenta de que lo que yo quería era dejar de sentirme mal por tener una condición diferente. Era dejar de tener que esforzarme por encajar y aceptar que no siempre uno tiene que encajar, ¿verdad? Me ayudó además para darme cuenta de que yo sí podía tener un matrimonio exitoso y feliz, de que yo puedo tener mi propia familia. Y no creas, realmente me senté, hice mi lista y dije, ¿qué quiero para mí? ¿Cómo me veo yo en un tiempo? Pues mucha gente dirá, bueno, ese discurso yo ya lo he escuchado antes y no lo dudo, pero es porque estas estrategias realmente dan buenos resultados. De nuevo, y lo repito porque me gusta para tener el agua a mano. Lo repito porque yo creo que cuando uno se repite a uno mismo, las cosas le quedan mejor grabadas. Lo primero que hay que hacer es reconocer qué es lo que no nos gusta. Llámese aspectos físicos, emocionales, económicos, familiares. A partir de ahí, vale la pena, yo sé que cuesta mucho y que a veces uno siente que no puede salir de donde está, pero hacer una lista de qué es lo que yo quiero para mí, no lo que los demás me dicen que yo debo tener, sino qué quiero yo, cómo me veo a mí misma en un tiempo, qué cosas me gustaría dejar de hacer o sentir o tener. Y como tercer paso, buscar ayuda. Uno no puede solo. Y eso es una de las cosas que más nos cuesta reconocer, porque el ser humano es muy orgulloso y cree que todo lo puede hacer solo y piensa que cuando uno pide ayuda, como me imagino habrán hablado en el programa anterior, eso es estar vulnerable. Pero eso no está mal, porque ya te digo, el hecho de que yo fuera a Europa y conociera a mis amigas no fue que me cambió la vida por arte de magia, sino que me permitió darme cuenta de que había algunas cosas que a mí no me gustaban, tal vez nunca las había dicho, porque no había encontrado quien me pudiera comprender. Pero a partir de ahí me di cuenta de que para poder hacer un cambio, la que tenía que tomar la iniciativa era yo. Mis amigas también me ayudaron claramente a llegar a esa conclusión, me contaron cómo había sido su experiencia, me conectaron con gente, porque al año siguiente fuimos, no, a los 6 meses, fuimos a México a un encuentro internacional de personas con Richard Collins, y yo jamás me hubiera imaginado verme a mí misma dando una charla en este congreso sobre cómo queremos nosotros ser tratados. ¿Por qué lo logré? Porque entendí que para que las cosas mejoren a mi alrededor, la primera que tiene que mejorar soy yo. Ahora, puede que haya gente que diga, ah, sí, pero esta muchacha sí que no, pasea a otros países, tiene amigas nuevas, así que aquí no le va a cambiar la vida. Pero yo lo cuento porque para mí fue una experiencia que me marcó
que me ayudó a ver las cosas diferentes, pero eso no quiere decir que uno tiene que ir a Europa, ¿verdad? Exacto. Para que las cosas cambien. No, no, y también, Alina, o sea, la gente que nos ve están conscientes de que para lograr eso pasaste 20 y resto de años sufriendo una discriminación, un bullying por parte, como tú dices, de la sociedad, de compañeros, de profesores, que todavía para uno es como sorprendente que le digan a uno que los profesores, ¿verdad? Que los que te hacen esa discriminación. Y es un tema de ignorancia, al final de cuentas, porque al no conocer sobre el tema, Claro, la reacción es, mejor el esto rechazo. no. Exacto, no me meto en esto porque no lo conozco. Vieras que en varios programas nosotros hemos hablado sobre eso y me llama mucho la atención que menciones el hecho de hacer una lista, ¿verdad? De las cosas que no y las cosas que sí. Porque nosotros una de las cosas que en Resetea tu Universo hemos promovido es que las personas tienen que sacar tiempo para sí mismas, tienen que meditar, tienen que conocerse como personas, porque a veces ni siquiera nosotros nos conocemos. De repente pasa algo y explotamos y es porque no sabíamos que eso nos incomodaba o no sabíamos que eso nos gustaba o no nos gustaba. Entonces, verás que sí hemos promovido mucho lo que es el hacer ese listado para conocerse uno y sacar un ratito al día para hacer una meditación. Eso sí lo hemos hablado mucho. Ahora, una pregunta, Lina. Hablamos tal vez de la discriminación, porque es lo que hemos venido hablando, pero vamos a ir a entrar al tema de la autoaceptación. Pero ¿hasta qué punto es más difícil el aceptarse uno mismo o enfrentar el rechazo de otros en contra del rechazo que uno mismo se tiene a sí mismo? Qué buena pregunta. Y me encanta que me la hayas hecho, porque estamos tan acostumbrados a echarle la culpa a los demás y a esperar las cosas de los demás, que incluso hemos llegado al punto de permitir que nuestra felicidad dependa de eso. Pero lo cierto es que eso es un error. De nada me sirve a mí, por ejemplo, y lo digo porque me ha pasado. Por mucho tiempo estuve rodeada de una familia que, como todas, obviamente tienen sus cosas, pero que siempre me mostró amor, que siempre creyó en mí, que siempre me estimuló y siempre me hizo creer que yo podía llegar a hacer lo que yo quisiera, pero yo me seguía sintiendo mal. ¿Por qué? Porque mi felicidad no podía depender de los halagos o de las palabras de mi familia o eventualmente de mis amigos o incluso ahora de mi esposo. Y como decís vos, la clave está en que uno pueda sentarse un momento y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es Alina y qué quiere? Ese es el pasado que tiene, no es nada bonito. Y está ahí y a veces uno lo guarda, pero está ahí. Es algo que no se puede borrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que queremos? ¿De cuáles personas nos queremos empezar a rodear? ¿De cuáles no? En el momento en que uno entiende que la decisión es personal, claro está, la gente ayuda, de pronto los recursos psicológicos ayudan, estar en un grupo de amigos ayuda, pero hasta que uno no hace ese enfrentamiento personal con una misma, nada de eso va a funcionar. Por ejemplo, a mí me pasó que encontrarme a estas mujeres me ayudó. ¿Por qué? Porque me pude ver reflejadas en ellas, pude entender muchas cosas que me habían preguntado, pude conocer otra gente maravillosa, pero eso lo único que hizo fue que cuando yo regresara a mi casa, yo dijera, bueno, ok, ¿y ahora? Sí, te No volvés a las tengo que enfrentar a la agarrar. realidad. Ajá, Enfrentas a la realidad de nuevo porque ya pasó la parte bonita del viaje, de conocer gente, pero ahora regreso a mi país, a mi realidad. exacto, donde no tengo a nadie a la par, ellas no están a la par mía y no estamos de paseo y es ahí donde uno dice, falta algo. ¿Qué me falta? Verme en el espejo y empezar a hacer este proceso que, de nuevo, no es un proceso rápido, no es un proceso lineal, no hay una fórmula mágica. Esos 3 pasos que yo dije, no es que porque uno se sentó, hizo la lista, ya por arte de magia, se va a sentir bien, pero en el momento en que uno toma la iniciativa, las cosas se empiezan a mover. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque yo siempre me puedo pensar y yo digo, ¿por qué yo conocí a estas mujeres? Por ejemplo, en Europa. Yo no las andaba buscando.
porque desde hacía mucho tiempo atrás yo ya había empezado a trabajar en mí, ya había empezado a darme cuenta de que quería conocer a otras personas como yo, de que tenía ciertas preguntas que necesitaba responder, de que quería volverme a casar, porque de pronto me había casado con una persona que no quería estar casada, pero yo sí. Y a partir de ahí empecé a dar pasos y a rodearme de las personas correctas. Entonces, como vos decís, el amor propio, la aceptación propia, es la que realmente define qué va a pasar con la vida de uno, no lo que los demás le digan. Exacto. De hecho, me encanta. O sea, estoy fascinado por lo que estás diciendo porque al final de cuentas es eso, es el amor propio, el aceptarse a uno, ¿verdad? Independientemente de las situaciones que te rodean en la vida, porque al final de cuentas estamos hablando de un caso bastante importante como es el Treacher Collins, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido discriminados en la vida por otras cosas, como les decía al principio, ¿verdad? Y voy a dar un ejemplo personal. ¿Cuántas veces a mí me discriminaron porque yo era el gordito del grupo? ¿Verdad? Entonces uno se empieza como, no, yo no quiero ser gordo, pero tampoco hace por dónde no ser gordo, y entonces empieza uno a hacerse la víctima, ¿verdad? Que ese es otro tema, ¿verdad? Hacerse la víctima, empieza uno a victimizarse en vez de decir, di no, o sea, yo sigo. Ahora, suena muy bonito decirlo y muy fácil, ¿verdad? La Sí. gente podrá decir, sí, pero ese muchacho yo lo veo que está delgado, ya eso ya pasó. O esa muchacha, y qué bonito, mira, y se casó y está bien, y yo. Pero de nuevo, la idea con estos espacios y la idea de que nosotros podamos contar nuestra historia es precisamente para que ustedes que nos están viendo, ya sea aquí en Costa Rica, en México o en cualquier otro país, de pronto encuentren como la palanquita que les faltaba, el empuje que les hacía falta para darse cuenta de que lo que tienen que hacer es una pausa. Hay que parar, hay que parar de distraerse, hay que parar de compadecerse, hay que parar de estar solucionando la vida de los demás, hay que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque a veces uno se esconde en el estudio, el trabajo, la familia, los hijos, el esposo, el vecino, la enfermedad, todo con tal de no hacer la pausa y verse a uno mismo. Y hasta que eso no se hace, te lo digo, William, puedes tener al gurú de la felicidad a la par, puedes tener toda una carrera espiritual, puedes tener muchísimo dinero, que ninguna de esas cosas te va a ayudar a empezar a cambiar tu vida de verdad. Definitivamente, Lina, definitivamente esa es la estrategia. Ahora, ¿cómo fue ese proceso cuando ya Lina viene, digamos, de conocer a esta gente y empieza a hacer esos tres pasos que tú dices, de reconocer, de aceptar y de pensar qué es lo que a mí me gusta? ¿Cómo fue ese proceso y cómo cambió la forma de pensar de Alina, la forma de actuar de Alina y de socializar de Alina? Qué bien que me preguntas eso, porque es cierto, todo cambió. Y a mí a veces se me olvida, porque yo asumo que fue como solo una etapa y ya, pero la gente que me rodea sí, sí me lo ha dicho y me ha dicho, vos no sos la misma. Y, y me alegra no ser la misma, porque es un buen plan, o sea, las cosas de verdad son mejores ahora. Como dije hace un rato, el cambio no fue instantáneo, yo me vine para la casa muy contenta, muy emocionada y muy ilusionada de tener hermanas, porque las veo no como solo unas amigas que yo conocí por ahí, sino como mis hermanas TC, a quien les puedo contar y hablar, ¿verdad? Que solo eso ya era un motivo de gozo. Pero yo volví a mi apartamento, donde vivía sola, al lado de mi familia, pero sola yo, sin el esposo que en algún momento tuve, que ya de por sí un divorcio es una cuestión heavy, ¿verdad? Y en el mismo trabajo, con la misma gente, o sea, las cosas siguen siendo iguales. La que había venido en un paseo muy chiva era yo, pero ¿qué iba a hacer yo con eso? Entonces, tuve mucho tiempo, o mejor dicho, me busqué mucho tiempo yo para reflexionar, para darme cuenta de que necesitaba empezar a buscar ayuda.
necesitaba encontrar espacios donde pudiera rodearme de gente que ojalá me llevara unos 10 pasos adelante en el proceso o que estuvieran las mismas para yo poder compartir cómo me sentía. Y en su momento, claro, o sea, busqué a un terapeuta a quien le dije, esta es toda mi historia, esto es lo que me ha pasado, estoy muy bien, pero no quiero que se quede ahí. Empecé a leer mucha literatura de autoayuda, que yo sé que eso suena muy cliché, pero realmente fui muy selectiva, no fue que agarré el primer libro que me encontré, sino que dije, me gustaría encontrar información de este tipo. Y dejé de rodearme de personas que me di cuenta que eran tóxicas para mí y que no me estaban ayudando. De nuevo, eso requirió mucha valentía porque no es fácil enfrentarse a uno mismo y saber que el proceso va a doler, pero vale la pena. Yo hice esos 3 pasos que comenté hace un rato, me senté y dije, bueno, ¿qué es lo que no me gusta? No me gusta mi sonrisa, ok. No me gusta saber que dependo de un audífono para escuchar mejor. No me gusta que la gente se me quede viendo. No me gusta que no, por muchos años no trabajé en lo que me gustaba por miedo a qué dirán. No me gusta que estoy sola y yo creo en un matrimonio. Ok, y de esa lista, ¿qué puedo hacer yo? Tuve que sentarme y no, o sea, porque hacer la lista implica muchas cosas, implica sacar lo que tal vez uno tenía ahí escondido y guardado, pero también implica aceptar que 20 cosas, tal vez solo 3 dependen de mí directamente. Y las otras no son cosas que uno pueda controlar. Pero, de nuevo, yo me tomé mi tiempo y dije, bueno, mi sonrisa no es como que va a cambiar mucho. Yo voy a tener que usar un audífono. Quiera o no, tengo este síndrome. No me voy a levantar un día por arte de magia con una cara diferente, entonces eso es algo que no puedo cambiar. Pero sí puedo de pronto empezar a trabajar en lo que yo quiero. Puedo abrirme a una nueva oportunidad de conocer a otra persona para hacer una nueva vida. Puedo emprender ciertas cosas que me dan miedo, como que yo quería comprarme un carro, por ejemplo. Quería seguir viajando. Entonces me enfoqué en las cosas que yo sí podía hacer. De nuevo, seguí con ayuda y buscando estrategias y herramientas que me permitieran lograr dejar atrás cosas que me daban miedo, cosas que me daban inseguridad, porque a todo esto de tener un divorcio encima, de nacer con el Treacher Collins, también venía yo con un abandono de un padre cuando era una niña. Entonces era como un combo ahí bien completo, bien heavy, de muchas cosas, que estas 3 son las que me acuerdo ahorita, pero eran varias más que yo me di cuenta que necesitaba trabajar. Y al mismo tiempo hice mi lista de lo que yo quería. Antes de que me digas las de que sí querías, quiero hacerte una pregunta que se me acaba de ir a la mente. De esa lista que hiciste de lo que no querías, las que no podías hacer nada porque no venían de ti, ¿qué tanto las justificabas y qué tanto lograste aceptarlas? Claro, yo todo lo justificaba. O sea, yo, por ejemplo, en algún momento llegué a pensar que mi matrimonio tal vez no había funcionado porque yo no cumplía con las expectativas físicas que se esperaba tal vez de una esposa bonita. Fue alguna idea que me cruzó por mi mente en algún momento. O yo justificaba que era mejor que yo no trabajara en el tema de discapacidad, porque si yo lo hacía, iba a permitir que la gente, perdón, me tratara como si yo fuera una persona de una categoría más baja. Yo justificaba, por ejemplo, no comprarme un carro porque me daba miedo que si yo iba manejando no ir bien. O sea, muchas cosas que yo decía, sí, está bien, no importa, yo entiendo, la gente se me queda viendo porque yo soy rara, soy diferente, no soy bonita. Entonces yo como que a todo le daba permiso de que sucediera, aunque no me gustaba, pero creía que era normal, esas cosas pasaran. Súper. Ahora sí, puedes continuar con la segunda, la parte Okay. cuando llegaste a pensar que sí querías. Claro, y entonces, ahora sí, de nuevo yo dije, bueno,
justificar las cosas no funciona. Voy a ver en qué si puedo trabajar. Me tomó años, no fue rápido y lo sigo trabajando todos los días. Pero entonces me enfoqué en las cosas que yo sí podía hacer. ¿Qué podía hacer? Como dije antes, abrirme a conocer a alguien más, pero sin el miedo de que me deje. Porque no es lo mismo que yo diga, voy a salir con todo el que se me encuentre en el camino a ver qué me sirve, sino que yo dije, voy a tomar mi tiempo para trabajar en ese tema, darme cuenta qué tipo de hombre es el que yo no quiero, no me conviene y me hace daño, para no permitir que nada de eso llegue a mi vida de nuevo. Y qué tipo de hombre es el que yo quiero para mí, cómo quiero que me trate, cómo quiero que me vea, cómo quiero que sean las cosas, por poner un ejemplo. Además dije, yo necesito un carro, porque o sea, mi vida es una loquera, yo iba y venía para todo lado en Uber y mi plata se iba así como por arte de magia. Y soy testigo de eso, soy testigo de eso. Yo no paraba en ningún lado, entonces yo dije, no, me voy a comprar un carro. Y, y de verdad, o sea, me lo compré y como a los 2 días, todavía sin licencia, lo agarré y yo dije, bueno, ahí a la mano de Dios, y lo logré. Por ejemplo, también me decidí a estudiar en la Universidad de Educación Especial y dejar a un lado esas ideas de que yo era una persona con discapacidad y solo eso podía hacer, sino que entendí que más bien desde mi plataforma, desde mi experiencia, podía aprovechar ese espacio para incidir positivamente y enseñarle a los demás cómo no nos tienen que tratar a nosotros. Esos son solo como 3 ejemplos que te doy, que es lo que más me acuerdo en este momento, pero en realidad empecé a trabajar en muchas más cosas que me di cuenta que sí podía hacer. Buenísimo, me encanta. Y el tercer punto, vos hablabas de la ayuda. Aquí quiero cambiarte, me imagino que obviamente buscaste ayuda con profesionales, ¿verdad? También tenías a las hermanas de España que te estaban apoyando, pero una de las cosas que me gustaría que contaras es de dónde sale la idea de crear la asociación o la fundación, fundación es, ¿verdad? Asociación. Asociación de Treacher Collins en Costa Rica, si en teoría eras la única. Entonces, me gustaría saber de dónde salen esas ganas de poder hacer esta asociación y qué empezaste a descubrir cuando la creaste. Claro, en realidad esto fue como el desenlace de todo este proceso que yo estoy contando. En el momento en que yo hice mis listas, me tomé mi tiempo, busqué ayuda y empecé a dar ese giro, no solo en mis acciones, sino en mis pensamientos y en mis emociones, yo dije, no puede ser posible que yo sea la única. Aquí tiene que haber más gente. Estoy convencida, porque sí, yo sé que esta es una condición rara, poco frecuente, Sí, pero en pero 5 millones. exacto, alguien más tiene que estar ahí, tal vez perdido, solo, con muchas preguntas, y necesita encontrarse a alguien que haga lo que hicieron mis hermanas TC por mí. Entonces me fui al hospital de niños y busqué al genetista que alguna vez me atendió a mí cuando yo nací y le dije, necesito que me diga por favor si usted conoce a más personas como yo. Y me llevé la gran sorpresa de que él me dijo, sí, no son muchas, pero tenemos más o menos contabilizadas unas 13 personas. Imagínate mi emoción, yo dije, ¿cómo? Pero ¿a dónde están? Que yo no las he visto. Y a partir de ahí empecé a participar en entrevistas, en espacios en la televisión, en el periódico, como para tratar de que la gente empezara a escuchar sobre este término y de pronto si había alguien por ahí que me buscara, ya fuera que la persona lo tuviera, algún familiar o algún amigo que empezaran a buscarme. Y vieras que ha sido un proceso largo, porque yo empecé a hacer esto más o menos como en diciembre del 2017 y ya han pasado casi 3 años, pero en este momento yo ya he logrado conocer físicamente o ahora por Zoom, ¿verdad? Que no podemos ir a ningún lado, más o menos como a unas 10 personas. Wow. Y lo hice porque me di cuenta de que yo no podía ser egoísta. Y si yo estoy tan agradecida con esta oportunidad que he tenido de encontrarme a mí misma, de conocer a mis padres, debo ayudar a que otras personas también lo hagan. Y no solo a la persona como tal que tal vez tenga el síndrome, sino también a sus familias. Y por ejemplo, la primera persona que conocí, en ese momento era un bebé de 1 año.
y aunque ese bebé es muy probable que no sepa nada de lo que pasó y no se vaya a acordar, yo estoy convencida de que a su familia la vida le cambió, Claro. porque encontraron las respuestas que no encontraron en ningún otro lado y pudieron darse cuenta de que su bebé va a crecer y va a tener una vida como cualquier otra persona. Y a partir de ahí, como te digo, he ido conociendo gente de mi edad, más grande que yo o más chiquita, y aunque todavía no hemos podido formalizar la asociación legalmente, ya nos hemos podido reunir 3 personas con Treacher Collins al mismo tiempo, que yo, como les dije, esto es un encuentro, aunque seamos solo 3, pero estoy muy contenta porque aprendí también que el agradecimiento puede darte muchas cosas hermosas y aunque yo lo hice pensando en los demás, no en mí, sino en ayudar a los demás, lo cierto es que yo me he beneficiado montones, porque he podido sentirme acompañada y he podido sentirme orgullosa de saber que detrás viene gente a la que no le va a tocar pasar por las mismas cosas que yo, o si les tocan, van a poder venir y buscarme y decirme, me siento de esta manera y no sé qué hacer. Y solo eso ya es ganancia. Buenísimo. Una de las cosas, Alina, que quiero comentarte que tenemos en este programa es que por lo general a las personas que nos ven, ¿verdad? Y a las personas que nos escuchan en todas las partes de México, Costa Rica, el mundo, siempre les dejamos una tarea. Tienen que hacer una tarea. Creo que aquí podríamos dejar 2 tareas el día de hoy. Va a ser el programa excepción. Me parece sumamente importante. En la primera tarea sería hacer ese famoso listado que tú dices de qué me gusta de mí, qué no me gusta y qué puedo trabajar en ello, qué puedo mejorar, ¿verdad? Y la segunda tarea, que es la que quiero comentar con vos y quiero que me cuentes tu experiencia, porque yo sé que esa experiencia marcó también tu vida, fue que cuando fuiste a España, casualmente salió una película. ¿Ok? Y esa película creo que la vamos a dejar de tarea para que la gente Sí. la vea. Tienen que verla. Y me gustaría que nos contaras qué película estoy hablando y qué fue lo que impactó en tu vida. Sí, solo le voy a pedir a mi esposo que me traiga un libro porque lo quiero mostrar. Cielo, ¿me puedes traer mi libro? Ajá. Sí, lo que quiero es que todo el que pueda saque el ratito, saque su tiempo, si quiere verlo solo o en familia mejor, y busque una película hermosa que se llama en español Extraordinario, en inglés Wonder, y trata precisamente de un niño que se llama August, que tiene el mismo síndrome que yo. Este es el libro en el que está basado en la película. Y como vos decís, para mí fue súper significativo el hecho de que yo pudiera ir a una de las primeras funciones de la película en España con mi hermana Treacher Collins, porque me permitió verme reflejada en la pantalla del cine. Y esa fue una de las cosas que me ayudó a darme cuenta de que yo necesitaba trabajar en mí y necesitaba mejorar mi vida en muchos aspectos. Y uno de los momentos también que me gustaría mencionar, que ha sido muy significativo para mí, es el poder darle rostro al personaje, porque cuando uno ve una película, normalmente uno se identifica, ¿verdad? Y uno dice, sí, yo me identifico con este o con el otro porque me han pasado cosas similares. Obviamente yo me identifiqué con August porque su niñez es un reflejo de la mía, pero me encantó poder tener mi libro y no solo eso, sino poder tener mi libro firmado por un montón de personas que tienen el síndrome de Treacher Collins, a quien yo ahora puedo llamar mi familia, como se lo dije a ellos en un momento. Ahora el Treacher Collins tiene un rostro y tiene una historia que no es solo mía, sino que es de mucha gente más. Entonces, de verdad, les aseguro que si ustedes buscan la película van a llorar, esto es un hecho, pero les va a encantar y les va a ayudar a reflexionar y a darse cuenta de que tenga o no una condición extraña como la mía, uno puede llegar a aceptarse a uno mismo y uno puede llegar a lograr muchísimas cosas que ni se imagina. Y esa es otra cosa que me gustaría mostrar.
Yo jamás me imaginé, nunca pensé que este tema me pudiera dar espacios a mí como estos y que este tema me pudiera, por ejemplo, dar a mí un reportaje en el principal periódico de este país, que es La Nación, en la revista dominical. Yo jamás me hubiera visto ahí. Es más, si me hubiera visto ahí, me hubiera visto como tal vez en un reportaje donde me victimizaban, porque eso era lo que estaba acostumbrada a recibir. Pero en el momento que yo me acepté a mí misma y entendí que mi vida mejoraba en la medida en que yo así lo quisiera, las cosas buenas me empezaron a suceder. Y ahora tengo un esposo maravilloso, tengo una vida súper bonita, trabajo en lo que me gusta, salí en periódico. Y esto lo digo no solo como, hey, véanme, estoy aquí, sino porque esto Es un logro. representa que mi vida de verdad mejoró y esto ha hecho que la vida de tanta gente cambie. O sea, no tienen ni idea cuántas personas me llamaron para decirme, mi hijo tiene Treacher Collins, yo tengo Treacher Collins. Y tal vez nunca habían visto a nadie igual que ellos, pero me vieron y espero de todo corazón que eso sea el inicio de su propio proceso de aceptación y que eso les permita tener una vida llena de satisfacciones, así como la mía. Me encantó de verdad. De verdad que para mí siempre, bueno, siempre desde el primer día yo te lo he dicho, para mí sos una persona a seguir, te admiro montones, sabes que te quiero montones y yo sé que he visto el proceso de Alina de 6 años para acá, cómo ha sido ella y cómo ella está ayudando a las personas. Y eso, Alina, de verdad, yo te lo reconozco y de verdad que es un aplauso de parte de toda Latinoamérica para vos porque de verdad, de verdad, de verdad, es un gran logro. La autoaceptación es lo más importante que hay. Para ir concluyendo, generalmente yo dejo primero lo que yo siento que me ha dejado esta conversación, ¿verdad? Sobre el tema de la autoaceptación. Y una de las cosas, Alina, que yo siempre les he dicho a nuestros oyentes y a la gente que nos ve, es que muchas veces nos victimizamos, ¿verdad? Por lo que hemos vivido en el pasado. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a pensar lo que nos queda de vida? Voy a poner un ejemplo. Yo tengo 40 años. Digamos que la edad promedio de vida son 80 años. O sea, yo voy a seguir otros 40 años victimizándome por lo que pasó hace 40 años. Ahora imagínate una persona de 20, 25 años, ¿qué tanto deben de aceptarse? Porque les quedan 60 años de vida. Entonces tienen que empezar a vivir, a disfrutar. Y creo que una de las cosas que me encantó es el tema de reconocer qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta para así avanzar y ser feliz. Ahora me gustaría que tú des tu cierre y le des un mensaje a todas las personas que nos están viendo. Bueno, primero que nada, yo de nuevo quiero agradecerte montones, Will, por el espacio. Yo, cada uno de estos espacios que me han ido apareciendo, los tomo, porque creo que más que ayudarme a mí, de verdad le pueden ayudar a otras personas. Y si usted está viéndonos ahorita, siéntase identificada, siéntase identificado, no le dé pena, acéptelo. Uno necesita entender que la vida es solamente una y como vos dijiste, hay dos opciones. O la seguir viendo como estás y te sentís frustrado y cuando volvás a ver atrás dirás, ¿en qué la gasté? O te armas de valor, buscas ayuda, haces tu autorreflexión y empezás a quererte a vos misma. Vale la pena hacer el esfuerzo. Cada proceso es diferente, no hay por qué correr, no hay por qué compararse con los demás. No se trata de quién llegue primero, sino que se trata de quién sane mejor y quién pueda avanzar. Mi amiga Vicky Bendito a mí me dijo algo que fue de esas frases que me hicieron reflexionar muchísimo y aunque está orientada al tema de la discapacidad, creo que puede aplicar a muchas cosas. Ella me dijo a mí, Alina, vos asumís tu discapacidad y enseñás a los demás cómo querés que te traten o los demás la van a asumir por vos y van a decir cómo quieren tratarte. Entonces lo mismo pasa con nuestra vida. O vos asumís tu vida, William, Iris, David, quien sea que nos esté viendo, usted que nos está viendo, asume su vida y decide cómo quiere que le traten, cómo quiere
labrarse el futuro o los demás lo van a hacer por usted. Y no necesariamente va a ser muy bonito que digamos. Entonces, es una cuestión de valentía, de iniciativa y de aprender a ser resilientes. Pero de verdad que vale la pena. Inténtenlo. Exacto, me encanta. Más bien, de verdad, Lina, muchísimas gracias de todo corazón, de parte de Dani, de parte mía, de parte del programa, de la gente que nos ve. Recordemos que tenemos que aprender a resetear nuestro universo, que eso es entender a que lo que nos rodea nosotros lo podemos modificar y llegar a ser felices. Una de las frases que Dani siempre dice y que la gente lo tiene que recordar es: pase lo que pase, quiérete, que es fundamental. Y eso es para que vea Dani que sí lo dije, Dani, para que no creas que se me olvidó. Pero al final de cuentas, a toda la gente que nos está viendo, de verdad, hagan las tareas, disfruten lo que hacen en sus vidas, conózcanse, apréciense, ámense sobre todas las cosas. El próximo programa que todavía tenemos pendiente es la vulnerabilidad, que no lo hemos podido desarrollar, pero esperamos ya la próxima semana poderlos tener. Y antes de retirarnos, de nuevo ya le agradecimos a Lina, pero definitivamente un honor tener a David, un honor tener a Iris compartiendo este programa con nosotros, porque al final de cuentas vamos a llegarle a más personas y eso es lo que queremos, que las demás personas vivan felices. O sea, la vida es demasiado corta o demasiado larga, depende como tú la quieras vivir. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres vivirla triste? Es tu decisión. Pero al final de cuentas, estos programas, eso es lo que ayudan a que amemos nuestra vida y así podamos hacer que haya una mejor sociedad y una mejor convivencia, porque a veces es lo que nos falta. Y como siempre les digo, recuerden que ustedes son dueños de su vida, de su tiempo y sus decisiones. Nos vemos la próxima semana. Chao, Lina. Chao, David. Chao. Chao, Iris. Gracias. Audio Jungle.